Ahí está. Bueno, entonces vamos a revisar algo sobre historia, cinética de la célula con cáncer, principios de las dosis densas, de la metrómica, de la quimioterapia oral, combinaciones de fármacos, farmacoequivalencia y marcadores predictivos. Entonces, más o menos la quimioterapia está definida como un método el cual es curativo y por medio de algún producto que es químico. Y aunque este término inicialmente se acuñó para antibióticos, más o menos a partir más o menos a partir de los años 60 se empezó a conocer como uso de elección para las drogas en oncología. Entonces, desde 1887, pues el efecto del azufre y de los gases de mostaza sulfurada se identificaron como sustancias vesicantes o que podían producir una reacción inflamatoria sobre los tejidos. Y más o menos en 1919, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se empieza a ver de que los soldados que habían sido expuestos a este tipo de drogas empezaban a desarrollar leucopenia o aplasia en el tejido linfoide. Y en 1942 vemos que Goodman y Hillman hacen su primer estudio clínico en linfoma no Hodgkin al utilizar estas sustancias y logran una remisión corta en estos tumores linfoides. Y pues conforme fue corriendo el tiempo, más sustancias se fueron acuñando, como en 1948, en leucemia linfocítica aguda, el uso de la combinación de antimetabolitos como una sustancia que potenciaba su efecto, como el ácido folínico, lograron remisión en algunos pacientes, y con el advenimiento de la mercaptopurina, pues que en 1952 les hizo acreedores a los autores del Nobel. Y a partir de ahí, la quimioterapia ha tenido pues una gran evolución, ¿verdad? Llegando a ser actualmente pues una terapia que busca ser una terapia dirigida con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, con su descubrimiento en 1984, que también a César Milstein le otorgó pues el Nobel. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la quimioterapia? Realmente lo que buscamos es un balance en el cual el efecto que nosotros buscamos en los pacientes no sobrepase nunca pues la toxicidad y por lo tanto logremos que los pacientes se curen sin que desarrollen muchas secuelas del uso de la droga. Entonces, actualmente existen muchas modalidades para el tratamiento para el cáncer y lo más importante es que estos se pueden usar como monoterapia, como secuencia, en combinaciones con el objetivo de buscar la curación en los pacientes, ¿verdad? Y independientemente de la modalidad que se utiliza, siempre que este objetivo de la curación no sobrepase la toxicidad en los pacientes y por lo tanto cause más lesión en el paciente, eh, tratando de buscar ese objetivo que es la curación. Y desde la cirugía, pues que la extracción de los tumores, pues era la única terapia que se podía utilizar, hasta lo que hemos venido revisando, como los fármacos que utilizan la farmacogenómica como base o las nanopartículas. Entonces, generalmente, dependiendo de en qué etapa nosotros encontremos la enfermedad y cómo vayamos a aplicar el medicamento, pues las secuencias de los esquemas que se utilizan van a tener diferentes variables, ¿verdad? Entonces, la enfermedad puede iniciar en el momento del diagnóstico, es una enfermedad localizada, localmente avanzada, cuando está como en una línea entre el tratamiento o la resección quirúrgica y la no quirúrgica, y finalmente, pues cuando ya está avanzada, y pues esto es un poquito más complejo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad localizada o localmente avanzada, o en algunos casos incluso una enfermedad avanzada, probablemente la neoadyuvancia, ¿verdad? Puede ser una opción y esta neoadyuvancia se refiere a que vamos a aplicar el medicamento previo al tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Adyuvante como acompañamiento a la terapia, ya sea a la terapia quirúrgica y finalmente el tratamiento paliativo, cuando lo que se busca es tratar de paliar o de tratar de controlar la enfermedad aumentando la sobrevida global de los pacientes o con el objetivo de poder controlar los síntomas. Bueno, eh,
También dentro de las quimioterapias vamos a ver de que hay distintas modalidades de utilizarla y también, por ejemplo, cuando utilizamos quimioterapia de inducción, esto es con el objetivo de tratar de alcanzar una remisión en la enfermedad o tratar de que la enfermedad desaparezca y finalmente con los esquemas de consolidación lo que se busca es que la enfermedad pues no remita, ¿verdad? Una vez que se alcanzó, una vez que se alcanzó una respuesta en un paciente, ¿verdad? Y pues con la terapia de mantenimiento, lo que se busca es tratar de que la enfermedad se mantenga estable o de la misma forma que la enfermedad pues no regrese. Entonces, dependiendo de la modalidad, por ejemplo, podemos utilizar monodrogas, poliquimioterapia combinada, o sea, varios agentes quimioterapéuticos al mismo tiempo, o poliquimioterapia secuencial. O sea, primero usar algunos agentes, después usar algunos otros y finalmente el siguiente. Y la quimioterapia pues, puede ser administrada por vía intravenosa, algunas modalidades de tratamientos quimioterapéuticos que se pueden aplicar de forma oral y finalmente algunos que van a ir dirigidos específicamente a algunas regiones como la quimioterapia intraperitoneal o como la terapia intratecal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tumor? ¿Verdad? Hay algunos puntos importantes para recordar en el crecimiento de los tumores y lo más, solo estoy buscando el cursor. Entonces, hay algunos puntos importantes a recordar y vemos, por ejemplo, cuando siempre, por ejemplo, el volumen va a ser dependiente, el volumen tumoral va a ser dependiente de varias subpoblaciones celulares. Y en este caso, por ejemplo, dentro del tumor podemos encontrar células que se encuentran en la fase G0, en una quiescencia sin división celular, células que están muriendo dentro del tejido, células que son estériles, eso quiere decir de que están en un punto, por ejemplo, como las células madre, las que no se están dividiendo y que todavía están indiferenciadas y no están cumpliendo ninguna función dentro del tejido. Y finalmente las células proliferantes, que estas células proliferantes, su función pues es seguirse reproduciendo. Entonces, algo importante del modelo de la cinética tumoral es que para que la célula pueda proliferar necesita tanto factores de crecimiento o agentes mitóticos que van a provocar que las células se reproduzcan y esto es dependiente tanto de la concentración de oxígeno o de nutrientes que tiene. Y algo importante que hay que recordar es que entre el tumor sea más grande, el crecimiento va a ser inversamente proporcional a esto. Y de la misma forma, por ejemplo, las células van a empezar a morir cuando las células de los tumores van a empezar a morir cuando no tengan suficientes nutrientes o suficiente oxígeno y por lo tanto, entre también más grande sea el tamaño tumoral, pues más células cada vez van a ir muriendo. Entonces, en la antigüedad se consideraba de que el crecimiento tumoral era un modelo exponencial. Eso quería decir de que si nosotros teníamos una célula tumoral, esto se iba a dividir dos veces, posteriormente estas dos se iban a dividir y iban a formar cuatro, y así exponencialmente en un modelo logarítmico que permitía de que se formara un gran volumen tumoral conforme pasaba el tiempo. Pero hoy por hoy, en los nuevos modelos de la cinética tumoral, se sabe de que el tumor en realidad es un ecosistema vivo funcional, desde células que le aportan sostén al tumor, al tejido al que está adherido, distintas células que van a proliferar el tejido angiogénico para que se pueda nutrir el tumor y al mismo tiempo hay varias poblaciones celulares que su función también va a ser estar enviando diferentes tipos de señales para lo que el tejido necesita y que así finalmente el tumor pueda sobrevivir. Entonces, hoy por hoy se acepta de que no existe un crecimiento exponencial de por sí, sino que el modelo de Allen explica cómo las distintas poblaciones celulares se van reproduciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, por ejemplo, vemos, este fue un estudio que fue publicado en el 2009, en el que se puso a crecer tejido tumoral y entonces mirábamos de que pues el tejido tumoral tenía una línea recta con el crecimiento, pero en el ajuste, ¿verdad? Por esto
estos han sido como estudios subsecuentes de este autor, en la que vemos de que no se respeta un modelo lineal, sino que conforme va aumentando el tamaño o el número de células, el crecimiento empieza a menguar o la curva de crecimiento no está tan potenciada y esto se cree de que el mismo, o sea, y esto es porque el mismo modelo del ecosistema del tumor no permite de que este sobrepase cierta cantidad de tamaño, porque entonces lo que provocaría pues es la misma muerte del tejido. Entonces, de la misma forma, también es importante, por ejemplo, este es un estudio que trató de comparar cómo era que las células tumorales, dependiendo del área donde se encontrara en el tumor, si el crecimiento era parejo, ¿verdad? O si el crecimiento era variable. Y si vemos, por ejemplo, las medidas se ven graficadas valga la redundancia, en esta gráfica que estoy señalando, vemos que, por ejemplo, tanto el largo como el ancho o la longitud del tumor, el crecimiento es completamente diferente en cada una de las tres porciones del tumor. Y esto es lo que hace que se acepte hoy por hoy, ¿verdad? De que realmente la cinética o la dinámica en cómo el tumor va a ir proliferando no obedece a un modelo exponencial, sino que depende de cómo el tumor se vaya adaptando en el tejido del huésped y que el mismo tumor va a buscar su medio de supervivencia, tratando de adaptar más vías de señalización, tratando de promover la angiogénesis para que la muerte de las células tumorales pues no sea demasiado grande. Entonces, eh, cuando hablamos de farmacocinética, nos vamos a referir específicamente a la dosis del medicamento. Eh, Desde el momento en que se administra hasta en el momento en el que está en el torrente sanguíneo y cómo se elimina. O en otras palabras, a la farmacocinética se refiere específicamente a cómo pasa el medicamento mismo. Y entonces este tiene dos pasos importantes que son la absorción y la disposición. Y vamos a ver que cuando hablamos de absorción, generalmente todos los medicamentos van a alcanzar un área bajo la curva, que el área bajo la curva se refiere al miligramaje del medicamento que nosotros necesitamos alcanzar en el suero plasmático posterior a la administración. Y una vez que el fármaco atraviesa eh, llega al plasma, este se puede, este se va a absorber finalmente, ya sea, por ejemplo, si es un medicamento oral, si se tiene que absorber por el intestino, o si, por ejemplo, nosotros tenemos algún medicamento intravenoso que necesita pasar por el metabolismo hepático, eso se le conoce como primer paso. Y lo importante es de que una vez que logra atravesar ese primer paso, el medicamento ya es biodisponible y es biodisponible a nivel de la concentración en varios tejidos y a la fracción posterior al primer paso, una vez que el medicamento se administra y logra ser finalmente absorbido, se le conoce como fracción del fármaco intacto. Esto quiere decir de que la fracción del fármaco intacto es finalmente la disponibilidad del medicamento que va a estar dentro del organismo, una vez que pasó por este primer paso. Y la disposición no es más que una vez que el medicamento ya llegó a su sitio de acción, cómo el medicamento logra aclararse y eliminarse, ¿verdad? Y para esto es importante porque una vez que el medicamento es absorbido, se distribuye por todos los tejidos y finalmente se alcanza en cada uno de los tejidos una variable que se llama volumen de distribución, que es el volumen que nosotros buscamos asegurar del fármaco que estemos utilizando para que logre su objetivo de curación. Y pues el aclaramiento no es más que la eliminación. ¿Verdad? Entonces, finalmente, por ejemplo, desde el momento en el que el paciente va a alcanzar el área bajo la curva de un X o Y medicamento hasta que el medicamento se aclare en totalidad, es lo que se conoce como exposición total o todo el tiempo que el fármaco permanece dentro del organismo. Y otra cosa que es sumamente importante es comprender de que dependiendo de la dosis, por ejemplo, en la que se administra el medicamento y en el modo de presentación, podemos tener exposiciones totales más cortas o exposiciones totales más largas, dependiendo de la vía y de cada uno de los distintos tipos de medicamentos quimioterapéuticos que se van a utilizar. Entonces, y como farmacodinámica, nos vamos a referir específicamente a la concentración de los fármacos en los sitios y una vez que alcanzan este sitio, qué efectos pueden producir. Y generalmente, pues, la
farmacodinámica se asocia más que todo a que el medicamento, una vez que llega a su sitio de acción, qué toxicidad puede generar en el tejido. Y esto es importante porque, como recordábamos al inicio, pues el objetivo de la quimioterapia va a ser que sea lo menos lesiva posible y eso puede depender tanto de la dosis que se administra como de cuánto dura ese medicamento en el tejido en el que se quiere buscar, tratando siempre de obtener alguna respuesta con el medicamento. Entonces esto permite de que las dosis, por ejemplo, se puedan fraccionar para tratar de alcanzar para tratar de alcanzar concentraciones en los tejidos durante más tiempo, y esto es a lo que hace referencia entonces en los esquemas de que cuando hablamos de intensidad nos vamos a referir a la cantidad total del fármaco a la que estamos exponiendo al paciente, y cuando hablamos de densidad nos vamos a referir en cuántas aplicaciones o eh, en cuánto tiempo se toma desde la primera aplicación hasta la segunda y las aplicaciones subsecuentes. Entonces, y la otra cosa, hay que recordar de que cada medicamento, tanto los efectos tóxicos o la farmacodinámica, puede estar alterada dependiendo de varios factores como la edad, el sexo, si los pacientes tienen algunas comorbilidades y consumen algún otro tipo de medicamentos para otras patologías, el tipo del tumor y la etapa en la que se está llevando a cabo el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente en el que probablemente buscamos un objetivo curativo, probablemente lo que nos va a interesar es alcanzar una alta respuesta, sabiendo que la toxicidad probablemente a la que se exponga el paciente va a tener un beneficio final que es la curación, pero probablemente si lo que estamos buscando es paliarlo, pues probablemente la intensidad se pueda disminuir o las dosis se puedan ir volviendo un poco más paulatinas, tratando de alcanzar los objetivos de paliar los síntomas. Y algo también importante es que como el medicamento se está aplicando a un organismo vivo, también recordar que, por ejemplo, los medicamentos dependen de los citocromos en el hígado, de la adición a las proteínas plasmáticas para su transporte, y en el caso de algunas drogas como el carboplatino, por ejemplo, que necesita su metabolismo depende del riñón, entonces vamos a ver de que pues, tiene indicaciones específicas dependiendo de la tasa de aclaramiento de creatinina, y esa es la cantidad pues, que se administrará del medicamento. Entonces, la intensidad generalmente se va a medir es una medida que se utiliza para saber cuántos miligramos estamos aplicando por cierta área y en cuánto tiempo. Esto puede variar dependiendo, por ejemplo, de la cantidad pero es una medida de peso, generalmente los medicamentos, de superficie del paciente y una medida de tiempo. Y generalmente, pues, conforme nosotros vayamos aumentando la intensidad, pues más dosis de fármaco se va a poder administrar, ¿verdad? Y otra de las estrategias, como hablamos, pues es el utilizar las dosis densas para cortar el tiempo entre dosis y lograrlas una intensidad igual sin exponer al paciente a dosis tan intensas en periodos más prolongados de tiempo. Entonces, repasando un poquito más o menos los términos que hemos estado discutiendo, en 1995 se publicó este estudio en el cual se administraba quimioterapia en pacientes en el contexto de adyuvancia. Entonces eran 389 mujeres que tenían cáncer de mama. En algunos, por ejemplo, en uno de los brazos se aplicó CMF y en el otro de los grupos, pues fueron a cirugía. Y el efecto, pues como vemos, fue estadísticamente significativo para la probabilidad tanto de recaída como de supervivencia global. Y esto, pues, este era un estudio positivo que demostraba que la quimioterapia es altamente efectiva y que aunque probablemente los pacientes vayan a tener efectos tóxicos, la quimioterapia adyuvante, por ejemplo, en este caso de una combinación de 3 drogas, permitía en una enfermedad como el cáncer de mama, mejorar tanto el tiempo de la recaída como el tiempo de la sobrevida global. Entonces, la otra cosa importante es que en este estudio se utilizaron algunas dosis, posteriormente a que finalizó el protocolo,
se evaluó de todas las pacientes que estaban participando en el estudio qué cantidad de dosis habían recibido. Y vemos, por ejemplo, de que vemos cuatro líneas en estas dos gráficas y vemos que los pacientes que recibieron el 85% de la dosis tuvieron un mejor efecto de la quimioterapia, tanto en la sobrevida libre de enfermedad como en la probabilidad de la sobrevida global, lo que refuerza el concepto de que mientras más intensa sea la dosis o más o la dosis completa se reciba con mayor intensidad, probablemente el efecto curativo, que es lo que buscamos, pues sea mayor. En comparación, por ejemplo, de los pacientes que no recibieron quimioterapia o como vemos de los pacientes que recibieron un porcentaje menor del 65% de la dosis óptima, vemos que el control pues fue igual o estadísticamente similar a los pacientes que no recibieron una dosis adecuada. Por lo tanto, el objetivo de traer este estudio era siempre recordar que la respuesta de una enfermedad neoplásica va a estar altamente arraigada a recibir la intensidad de la dosis. Este es otro estudio en el que se probaron varios esquemas, también eran cáncer de mama, fueron 1.515 mujeres publicados en 1998 y en este se buscó eran ciclos de 28 días y en esto se probaron distintas intensidades de dosis, desde la dosis más alta, en las que se administraron 4 ciclos, a una dosis moderada, a los que los pacientes se les administraron 2 ciclos y finalmente una dosis un poco menos intensa, que eran 518 pacientes y que completaron 4 ciclos. Todos estos ciclos pues eran cada 28 días. Y la cosa importante de este estudio es que si vemos, por ejemplo, el, para que los pacientes fueran libres de recaída, los que recibieron una dosis intensa alta, pues tuvieron una mejor respuesta y esta fue estadísticamente significativa en comparación con los otros pacientes que recibieron menor dosis. Entonces, este estudio publicado por Citron, este es un estudio del grupo de cáncer y leucemia que tiene el nombre de 9741 y de hecho en este se basa, este es uno de los estudios en los que se basa el principio de la quimioterapia adyuvante para los pacientes con cáncer de mama y vemos que en este habían 4 brazos distintos. El objetivo de este estudio era probar si administrar secuencialmente la terapia o administrar combinaciones de las drogas y dependiendo de la misma forma en 2 tipos de brazos en los que se administraba el medicamento cada 2 semanas y en el otro o a dosis más densas en comparación con los pacientes a los que recibían el esquema de quimioterapia a dosis, con una mayor extensión y por lo tanto con una prolongación de tiempo a 3 semanas, lo que se trataba de comprobar es si alguno de estos regímenes era más efectivo para el tratamiento de cáncer de mama. En estos 4 grupos vemos aquí que, por ejemplo, algunas cosas importantes es que la mayoría de los grupos tenía cantidades similares e importantes de los números de los pacientes, independientemente del brazo en el que participaran, y el esquema de quimioterapia administrado pues, era doxorubicina, ciclofosfamida y paclitaxel. ¿Qué fue lo que pasó? Algo importante es que conforme al porcentaje de supervivientes, aunque fue similar, vemos que hay una diferencia significativa a favor del uso de las dosis densas en adyuvancia al utilizar las combinaciones de cada 2 semanas versus cada 3 semanas. Y vemos que hay algunos factores que también podían influir en esto, como por ejemplo el uso que los pacientes tuvieran al momento de la adyuvancia o que fueran candidatos para terapia hormonal o la cantidad pues, de nódulos que tenían positivos al momento de la administración. Pero algo importante es que las dosis densas también permiten administrar la misma intensidad de dosis y estas pueden ser altamente efectivas para tratar de comparar el medicamento, aunque al ver la sobrevida global vemos que la balanza pues inclinó a favor del uso de las dosis densas.
Y en este otro, vemos, en esta otra gráfica del mismo estudio, pues también vemos de que al analizar también no solo la sobrevida global, sino que la sobrevida libre de recurrencia, vemos que también pues fue estadísticamente significativo y que fue a favor de utilizar los esquemas en las que se administraba el medicamento cada 14 días en comparación a cada 21 días. Por lo tanto, el objetivo de los estudios anteriores era que aterrizáramos en que alcanzar la intensidad del medicamento que se busca es un objetivo que debemos perseguir una vez que se van a utilizar los medicamentos, cuando buscamos eh, alcanzar un objetivo curativo, y que jugar con la densidad puede permitir en algunos casos y en algunos tipos específicos de tumores mejorar tanto la sobrevida libre de enfermedad como la sobrevida global. Este es otro estudio que se publicó, y el objetivo de esto es entender de que las combinaciones, cuando las quimioterapias son combinadas, lo que se trata de buscar es en este caso pues que los pacientes tengan un objetivo curativo más alto. En este estudio que se publicó en el Lancet en el 2012, vemos en los que el objetivo de estos dos cuadros, primero, es que se analice la mortalidad por cáncer de mama en los pacientes que utilizaron, por ejemplo, solo quimioterapia con antraciclenos durante la adyuvancia versus los pacientes que utilizaban una combinación y a los que se les adicionaba el taxano, y vemos de que la diferencia fue estadísticamente significativa en ambos estudios a favor de la combinación de los antraciclenos con taxanos. Y de la misma forma, para la recurrencia, vemos que es estadísticamente significativo aún darle a una paciente que tiene cáncer de mama la asociación del taxano en comparación a dar monodroga con antraciclenos. Este es otro estudio que trataba de comparar en cáncer de ovario si la dosis densa de paclitaxel en el estándar, una vez que se comparaba con la droga estándar de usar el paclitaxel cada 3 semanas, o volver la dosis densa de paclitaxel, en la cual esta se iba a administrar eh, cada semana, asociado a carboplatino, para pacientes que tenían cáncer de ovario en una etapa clínica 2 o 4. Y en este estudio que fue publicado en el 2009, vemos de que teníamos una dosis intensa con una densidad más prolongada en comparación con el otro brazo, en los que se utilizaban dosis más densas de paclitaxel, pero que finalmente recibían los pacientes a los que se les podía administrar la dosis densa, recibían una mayor cantidad de paclitaxel. Y esto pues demostró ser estadísticamente significativo tanto en la supervivencia de los pacientes como en la progresión libre de enfermedad, el utilizar asociado al carboplatino las dosis densas de paclitaxel. Y la otra cosa importante es de que si vemos el cuadro de la toxicidad de los pacientes que se expusieron a dosis densas, aunque en la mayoría no fue estadísticamente significativo, a excepción de la anemia, y eso es lo que buscan las dosis densas, para ofrecer dosis más intensas, espaciadas, y tratar de que esto no repercuta demasiado en la toxicidad de los pacientes. Y si vemos, pues aunque la respuesta inicial en el primer control de la comparación de las dosis densas contra las convencionales, vemos de que pues estadísticamente en el tiempo fue beneficioso tanto para los pacientes para los pacientes que usaron el esquema denso versus el esquema convencional. Y la otra cosa importante es que este beneficio se respetó y fue estadísticamente significativo sin importar el tamaño del tumor. Sin importar el tamaño del tumor, del tipo histológico o de donde inicialmente había sido diagnosticada la enfermedad, pero incluso eh, en los pacientes añosos vemos de que, por ejemplo, los menores de 60 años pues fue estadísticamente significativo, y en las personas pues mayores no ejercía como mayor diferencia, y esta es una tabla que comparaba la sobrevida global, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, hay algunos factores en los que no había diferencia entre exponer a un paciente a dosis más densas y por lo tanto una mayor intensidad de dosis. Y vemos que, por ejemplo, los pacientes que tenían un deterioro de la clase funcional o que tenían un ECOG de 2 o 3, en estos pues no fue estadísticamente significativo utilizar el esquema denso versus el esquema convencional. Por lo tanto, la otra cosa importante es que tanto aportar mayor intensidad de la dosis distribuido en dosis densas no siempre va a ser aplicable para todos los pacientes, ¿verdad? Por eso es de que es importante pues, iniciar el esquema, ver para quién es que es realmente necesario que se utilice. Entonces, eh, después de esto, vemos, por ejemplo, es un estudio en el que se usa un esquema metronómico. La metronómica no es más que utilizar quimioterapia por periodos prolongados de tiempo a dosis relativamente que son menos intensas, que no repercutan o que no produzcan mayor toxicidad y que esto permita de que el paciente no logre, o sea, que no tenga un descanso de la quimioterapia, ¿verdad? Tratando de mantener una distribución suficientemente alta en los tejidos y esto ha demostrado de que, por ejemplo, el tejido del endotelio vascular de los tumores es altamente sensible a esta exposición repetida. Entonces, este es un estudio que se publicó en el 2012 en el que participaron pacientes con cáncer de mama que habían sido refractarios a quimioterapia o terapia hormonal. Estaban en etapa clínica 4 y se aleatorizaron estos pacientes en recibir dosis de ciclofosfamida versus sola como monoterapia o utilizar ciclofosfamida en asociación a metrotexate como terapia oral. Y el objetivo de esto era tratar de lograr una mayor sobrevida global o mejorar la calidad de vida. Entonces, vemos los resultados de este estudio y vemos que, por ejemplo, el usar los pacientes que usaron ciclofosfamida como monoterapia a una dosis metronómica, vemos que el 41% de estos pacientes tuvieron una enfermedad estable comparada, por ejemplo, con el 12% de la combinación. Aunque controversialmente, por ejemplo, tanto los efectos adversos como las tasas de respuesta, vemos de que en algún momento pues fueron mayores al metrotexate, por lo tanto el esquema metronómico con ciclofosfamida que es válido para cáncer de mama metastásico, hoy por hoy, o sea, que lo que pasa es que el metrotexate pues generalmente va a generar hepatitis y pues probablemente esto haga de que la droga pues sea que no puede, que las drogas no puedan metabolizarse correctamente con el tiempo, por lo tanto el esquema actual utiliza ciclofosfamida como monodroga. Entonces, pasando a la terapia oral, vemos esta gráfica de un estudio publicado en el 2004 en el JCO, en el que utilizaba, en el que trataba de validar, por ejemplo, o seguir reproduciendo si la adición de una quimioterapia oral como capecitabina podía mejorar o podía ser igualmente activa que los esquemas convencionales. Pero algo importante es ver en el tamaño del tumor, por ejemplo, que esto era en tumor in vitro, vemos, por ejemplo, cómo conforme van pasando los días de tratamiento, como por ejemplo el control que no está recibiendo quimioterapia, no hay disminución y vemos que los pacientes que tienen la combinación en comparación a utilizar el oxaliplatino o la capecitabine como monodroga, el efecto dentro del tumor es mucho más dramático cuando se da una asociación y es más o menos este principio el mismo que usan todos los esquemas combinados de la quimioterapia. Combinar varias drogas al mismo tiempo para tratar de obtener una mayor respuesta sobre el volumen y que esta respuesta se mantenga durante el tiempo. Y pues demostró ser estadísticamente significativo. ¿Qué fue lo que hizo qué fue lo que hicieron en este estudio? Eh, Eran pacientes con cáncer de colon, que era etapa clínica 3 o 4. A un brazo se le dio capecitabine como monodroga y al otro
al otro grupo de pacientes se les administró leucovorina en asociación a 5-fluoracilo y se evaluó y se siguieron por 40, el esquema se dio por 48 semanas o hasta que los pacientes progresaran. Y pues vemos que la capecitabine no, demostró ser estadísticamente significativo en su respuesta y ser pues, similar al uso de 5-fluoracilo asociado a la leucovorina y que, pues, que ambos se podían utilizar como terapia estándar para el tratamiento, mostrando entonces que la quimioterapia oral pues, puede ser una opción en algunos casos. Y vemos acá pues otro estudio en el que igual en esto se utilizó Capox para que era el que venía amarrado de la gráfica en la que vimos la cinética tumoral y vemos por ejemplo que los pacientes que fueron tratados con Capox, este era para colorectal metastásico, vemos de que pues los pacientes alcanzaban eh, una probabilidad de supervivencia de 19 meses y los pacientes y una progresión libre de enfermedad hasta de 7 meses. Este es otro estudio que ayudó a validar el efecto. Estos, estos estudios los estoy trayendo o los estoy presentando mostrando de que en algunos casos, por ejemplo, las drogas que son orales con menos efectos tóxicos o con menos complicaciones de la administración, a diferencia de los esquemas con fluoracilo, pueden ser altamente efectivos o se pueden utilizar para tratar algunas neoplasias y alcanzar los mismos objetivos. Este es un estudio publicado en el 2019 en el que esta era una comparación retrospectiva para valorar eficacia y seguridad y se comparó Capox contra Folfox en el contexto adyuvante de cáncer de colon, etapa clínica 3. A un brazo se le administró Capox y al otro brazo se le administró Folfox 6. En el Capox, pues tenía una administración de cada 21 días y vemos que Folfox, igual con las dosis de bolus y del mantenimiento intravenoso por 48 a 46 horas, se administró en ambos grupos. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, en esta comparación retrospectiva, no hubo diferencia estadísticamente significativa en utilizar cualquiera de los dos al analizar la sobrevida global y aunque hay algunas cosas importantes a descartar de que si bien es cierto de que pues los medicamentos fueran comparables, sí existió, por ejemplo, en la sobrevida global, los pacientes que recibieron, por ejemplo, una mayor, que los pacientes que recibieron por ejemplo, el esquema CAPOX para este estudio, tuvieron un menor porcentaje tuvieron un menor porcentaje de progresión, tuvieron menos muerte y por lo tanto, pues pareciera que, pues y un menor índice de metástasis. Eh, Y la otra cosa importante, que es a lo que vamos a llegar un poco adelante, es de que hay algunos predictores que nos pueden ayudar, por ejemplo, a ver si una vez que se realiza, por ejemplo, que se determina de que algún esquema sea importante, hay algunos marcadores tanto del tumor o del paciente que nos pueden ayudar a saber si este efecto va a ser más efectivo o deleterio. Y entonces vemos que, por ejemplo, en la comparación retrospectiva entre Capox y Folfox, vemos, por ejemplo, que los pacientes que tenían una variación mutante como KRAS, pues generalmente los pacientes iban a tener que tenían una variación que era mutante, pues en comparación contra los pacientes que tenían un tipo salvaje de la progresión, NRAS pues era deleterio en este caso, o sea, tener un NRAS que no está mutado, pues se puede asociar a una probabilidad mayor de que los pacientes progresen. Y de la misma forma, por ejemplo, conforme el paciente tenga
una diferenciación mayor, el riesgo de que el paciente recaiga la terapia pues va a ser mayor. Y la comparación de los efectos adversos, que es finalmente lo que se busca, ¿verdad? Que los medicamentos sean menos tóxicos, vemos que no fue estadísticamente significativo, a excepción, por ejemplo, de la asociación de la capecitabina con el síndrome de mano-pie, que incluso fue menor el porcentaje de los pacientes que sufrieron esto fue menor que los pacientes que utilizaron el Folfox. Y también la otra cosa importante es de que los pacientes que estuvieron en CAPOX tuvieron menos eventos de reducción de dosis y menos abandono de quimioterapia por efectos adversos. Este es otro estudio que igual pues también era otro estudio de adyuvancia en cáncer de colon en los que los pacientes tenían opción de resección. Los pacientes habían sido llevados a resección y habían tenido una resección completa, en los que igual se comparó Capox contra Folfox 4 y vemos que no, ¿cómo se llama? Que no hubo diferencia estadísticamente significativa para este tipo de población entre usar Capox y Folfox. Por lo tanto, algo importante a recordar es de que también las diferentes vías de administración de los medicamentos para los pacientes, de los agentes quimioterapéuticos, tenemos que buscar también la facilidad de administración, que acá pues la administración va a ser mucho más sencilla en comparación, por ejemplo, a los Folfox. Y la otra cosa es de que pues la terapia, al asociar la terapia oral, permite que pues el paciente pueda continuar con su esquema en su casa. Y en este mismo, ¿verdad? Pues vemos que no hubo diferencia estadísticamente significativa tanto en la recaída para ambos brazos. Ahora, entonces, vemos de que existen algunos factores pronósticos, pero estos factores pronósticos dependen mucho del esquema que se está utilizando, del tipo de droga que se está utilizando y el tipo de tumor en que se está utilizando. Pero algo importante, por ejemplo, es que siempre en la mayoría de los esquemas o de los estudios siempre vamos a encontrar estos forest plot, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el Keynote 10 publicado en el 2016, vemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen una expresión de PDL1, conforme mayor sea la expresión de PDL1, se asocia a una mejor sobrevida libre de población o en este subgrupo de la población, por lo que pues, se podría concluir que los pacientes que van a ser candidatos a inmunoterapia, mientras mayor sea la expresión de PDL1, probablemente se alcance una mayor sobrevida libre de población y una mayor sobrevida global, como en el caso de este estudio. Y la otra cosa importante, por ejemplo, es que también el tipo histológico puede influir en la respuesta y vemos aquí que los pacientes, por ejemplo, que tenían adenocarcinoma tuvieron una respuesta estadísticamente significativa sobre la sobrevida global en los pacientes que tenían en los pacientes que tenían cáncer de pulmón tratados con inmunoterapia y vemos que estaba a favor que tuvo un efecto en el adenocarcinoma, pero vemos que por lo menos para este estudio en el escamoso pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa al compararlo con los pacientes que recibieron docetaxel. Por lo tanto, también tener, por ejemplo, un tipo histológico como adenocarcinoma, probablemente obtengamos una mejor respuesta con inmunoterapia. Y de la misma forma, por ejemplo, los pacientes que tienen mutaciones asociadas, eh, probablemente tengan un efecto parecido o no haya una diferencia estadísticamente significativa entre tratarlos, por ejemplo, con docetaxel y pembrolizumab en comparación a los pacientes que tienen la vía EGFR que no está mutada, que probablemente pues en este estudio tuvieron un mejor efecto de la quimioterapia. Por lo tanto, otro factor pronóstico sería pues que los pacientes no tengan la mutación EGFR para obtener una mejor respuesta. Y pues ya casi finalizando, este es otro estudio, ¿verdad? Este fue el MONALIZA 7, que fue publicado en el Lancet en el 2008, en el que utilizar ribociclib en cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos en asociación a la terapia endocrina mostró que un beneficio
de 23,8 meses versus 13 meses sobre la sobrevida libre de progresión. Y vemos, por ejemplo, que para el ribociclib hay algunos factores pronósticos, como por ejemplo que los pacientes que son asiáticos probablemente tengan una mejor respuesta al utilizar este tipo de drogas como el ribociclib. Y la otra cosa importante es que también los pacientes que nunca fueron expuestos a la quimioterapia tuvieron una mejor respuesta al, a la droga, ¿verdad? Y de la misma forma, entre la carga tumoral y la mayor, o los pacientes tenían tres sitios distintos, o los pacientes que no tenían ninguna lesión ósea, pues el efecto sobre la sobrevida libre de progresión pues fue mayor con el medicamento. Y pues finalmente el último tema era los biosimilares. Los biosimilares hay que tener claro algo importante, y es que los medicamentos nunca van a ser iguales, pero son médicas, incluso dentro del mismo lote de monoclonal pueden existir variaciones, aunque pequeñas, pero que hacen de que incluso de un lote a otro de producción, aunque sea el monoclonal, por ejemplo, el monoclonal de la droga, no va a ser exactamente igual, sino que son altamente similares a un producto de referencia. Generalmente lo que va a variar son los componentes inactivos o el soluto en el que están disueltos, y no tienen que tener ninguna diferencia clínica estadísticamente significativa, tanto en la seguridad como la pureza o la potencia. Eso quiere decir de que si, por ejemplo, en algún momento se prueba un biosimilar, por ejemplo, para trastuzumab, y este demuestra que es superior a trastuzumab, pues habría que cambiarle el nombre porque probablemente ya no pueda ser un biosimilar, sino que sería una nueva droga. Pero lo importante es que estos estudios para probar biosimilares son altamente estrictos y tienen que pasar por igual que un estudio clínico, por una fase analítica para caracterizar la molécula, un análisis funcional para su caracterización, para determinar la eficacia, la farmacocinética, la seguridad del medicamento y qué tan inmunógeno puede ser. Estos primero tienen que ser analizados igual en modelos celulares y animales, después tienen que pasar por estudios de farmacodinámica igual que cualquier medicamento para ver que sean similares, y finalmente tienen que pasar por estudios clínicos de seguridad y eficacia en las poblaciones para demostrar que son equivalentes a la droga, a la droga estándar. Y el objetivo es que, por ejemplo, en algún momento al haber pues más biosimilares de una misma droga que sean iguales, pues esto permita reducir costos dentro del sistema de salud. Y por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que necesita trastuzumab, esta va a repercutir enormemente, por ejemplo, tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global en el contexto de adyuvancia. Eh, y la otra cosa importante es que, por ejemplo, los pacientes que utilizaron placebo, al compararlos contra los pacientes que usaron trastuzumab, vemos que los pacientes, por ejemplo, para una sobrevida libre de progresión, hubo una diferencia hasta de 3 meses, y en la sobrevida global hasta de 5 meses. Este pues, es un artículo viejito, pero para ese momento eso era lo que demostraba que trastuzumab podría el efecto clínico sobre los pacientes con cáncer en la adyuvancia. Y vemos de que en un escenario, por ejemplo, esta es una proyección de un sistema de salud con el advenimiento de los monoclonales, y vemos el total de la carga de en cuanto se estima, dependiendo de qué tanto pueda ser el descuento del biosimilar, cuánto se puede ahorrar sobre el sistema de salud para tratar a los pacientes con cáncer. Entonces, a partir de ahí hay varios estudios, hay varios monoclonales biosimilares que han tenido aprobaciones. Todos estos son de trastuzumab, ¿verdad? Todos estos son biosimilares de trastuzumab, y vemos pues de que todos han sido aprobados, la mayoría por la EMA, ¿vale? Entonces, para conclusiones, el tratamiento del cáncer siempre depende de un balance entre curar y no hacer daño. Todas las modalidades de quimioterapias, de combinaciones, monodrogas, secuencias, la vía de administración que se va a utilizar son efectivas en el tratamiento del cáncer y tienen que ser consideradas. Y el balance entre la farmacocinética y la farmacodinámica establece la dosis y la manera de administración
más efectiva del fármaco y pues espera que con la producción en masa de los biosimilares se pueda paliar el gasto económico que representan los pacientes oncológicos en el tratamiento de las distintas neoplasias. Y hay que entender de que estos biosimilares que son aprobados por los entes regulatorios tienen que ser igualmente efectivos, tienen que causar la misma toxicidad y tienen que tener la misma formulación química para su aprobación. Y pues eso es lo que había preparado para hoy. Gracias, Mario. No sé si alguno tiene algún comentario o duda. Sí, bueno, Hola, doctor. ¿Sí, doctor? Mario, Sí, lo escucho. mira, fíjate que no explicaste muy bien cuál es la diferencia entre dosis densas y quimioterapia metronómica, para que nos la puedas explicar bien, para que nos pueda quedar un poquito más claro, si me haces el favor. Bueno, generalmente el contexto de las dosis densas, bueno, primero es importante que la quimioterapia que es metronómica, esta se utiliza solo en el contexto de los tumores que son metastásicos en etapas clínicas avanzadas. Y el objetivo de las dosis metronómicas es que la administración del medicamento sea constante o todos los días con el objetivo de tratar de mantener controlada la enfermedad o una enfermedad estable o tratar de buscar algún objetivo de respuesta con agentes que se pueden administrar durante todo el tiempo. Y esto se ha visto que, por ejemplo, si yo le administro, por ejemplo, en el caso de la ciclofosfamida durante todo el tiempo a un paciente con cáncer, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues se estima de que esto pues tiene efectos angiogénicos y que eso permite que la respuesta sea estable. Pero lo importante de las dosis metronómicas es que son dosis constantes, ¿verdad? O sea, durante todo el tiempo y que generalmente estas dosis metronómicas son para tumores metastásicos en los que no se va a buscar un objetivo curativo. Ahora, el objetivo de las dosis densas es que nosotros podamos administrar una mayor intensidad de dosis a intervalos más cortos de tiempo y que esto produzca un efecto tóxico menor en los pacientes que exponerlos a una dosis intensa. Y otro de los beneficios que se ha observado, por ejemplo, también con las dosis densas, es que los pacientes que tienen dosis densas generalmente como el tiempo en el que la droga se mantiene en la circulación pues es menor, entonces, o la intensidad que logra, la concentración que se logra alcanzar en cada uno de los tejidos es menor, entonces eso permite pues que los efectos tóxicos pues sean menores de las drogas.